Según la tradición, Lucas fue pintor y médico. Él es llamado el iconógrafo de Jesús, gloria de Dios y salvación del hombre. Dante llama a Lucas el que escribe la mansedumbre de Cristo. En efecto, el suyo es el Evangelio de la Misericordia, tema de su obra. Lucas continúa su Evangelio en los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio de Lucas es una gran catequesis que parte del deseo de ver al Señor e indica su camino hacia su realización en la escucha de su palabra. La primera parte del Evangelio, Lucas capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 9, versículo 50, es una catequesis de la escucha. La palabra es una semilla que al sembrarla entra en el oído, germina en el corazón y crece en el recuerdo constante. La segunda parte es una catequesis de la visión. Capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo 24, versículo 43. Allí contemplamos el amor de un Dios solidario con nosotros. Lucas es considerado el evangelista e historiador. Para él, la clave de la lectura de la historia universal es el acontecimiento de Jesús, centro del tiempo. En Jesús se cumplen tanto el pasado de la promesa hecha a Israel como el futuro de la salvación abierta a toda la humanidad. Lucas, él es el historiador de la salvación. En un mundo perdido, Lucas presenta la misericordia de Dios, que en el Hijo es solidario con cada uno de sus hijos, para que nadie se pierda. Lucas es verdaderamente católico, es decir, universal. Dios es Padre de todos, y el que conoce el corazón del Padre Dios no puede dejar de amar a cada hombre como hermano. Los menos privilegiados y los últimos son los primeros a quienes hay que considerar como hermanos, pues de lo contrario no somos hijos. El Evangelio de Lucas es misionero. El Padre Dios envió a su Hijo, que vino para encontrar a todos los hermanos extraviados. También el Hijo envía a otros. El carácter misionero en Lucas se expresa geográficamente en el camino hacia Jerusalén, que en los Hechos de los Apóstoles se vuelve camino de Jerusalén hasta los confines extremos de la tierra. Jesús salió al encuentro de todos para llevarlos a la casa del Padre Dios. La misión de Jesús y del discípulo pasa necesariamente por la senda de la pobreza, de la humillación y de la humildad del Hijo del Hombre, que se entrega en las manos de los hombres. Por eso la misión de la Iglesia está en la pobreza, en la humillación y en la humildad, como la de su Señor crucificado. Es lo que los discípulos rehúsan obstinadamente comprender. Lucas capítulo 9, versículo 44. Lucas insiste mucho en la oración. Ella nos abre a la escucha fecunda de la palabra de Dios y nos impulsa a anunciarla. Lucas es el más largo de los 4 evangelios y es el libro más largo del Nuevo Testamento. Algunas de las historias más conocidas de la cristiandad solamente se encuentran en el Evangelio de Lucas. Las circunstancias que tenían que ver con el nacimiento de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículo del 5 al 25, o la narración tradicional de Navidad, Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20, el relato de Jesús como un niño de 12 años en el templo, Lucas 2, 41 al 52, parábolas como la del buen samaritano, Lucas 10, 30-37, el hijo pródigo, Lucas 15, del 11 al 32, y el hombre rico y Lázaro, Lucas 16,
del 19 al 31, el relato de los 10 leprosos, Lucas 17 del 11 al 19, y el relato del Señor resucitado junto a sus discípulos en el camino de Emaús, Lucas capítulo 24, versos 13 al 32. El Evangelio de Lucas podemos dividirlo así para nuestro estudio. Introducción, capítulo 1, versículo 5, al capítulo 4, versículo 13. El autor explica los motivos que lo han movido a componer un nuevo relato acerca de Jesús y el método utilizado. En la introducción, Lucas presenta a Jesús, el anuncio de Juan Bautista y de Jesús, relatos propios de Lucas, el encuentro de María con Isabel, el Magnífica, la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén, la predicación de Juan en el desierto, el bautismo de Jesús, la genealogía de Jesús y las tentaciones en el desierto. La primera parte, el autor va relatando en paralelo la infancia y primera actividad de Juan Bautista y de Jesús para destacar la superioridad de Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 4, versículo 13. La segunda parte describe la actividad de Jesús en Galilea. Lucas capítulo 4, versículo 14 hasta el capítulo 9, versículo 50. La tercera parte constituye el centro del Evangelio y relata el viaje de Jesús a Jerusalén. Lucas capítulo 9, versículo 51 hasta el capítulo 19, versículo 28. Encontramos aquí una extensa catequesis sobre diversos aspectos de la vida cristiana y que preparan a los discípulos para que vivan y anuncien el Evangelio después de la Pascua de Jesús. La cuarta parte se desarrolla en el templo de Jerusalén y contiene la última advertencia a Israel para que se convierta. Capítulo 19, versículo 29 hasta el capítulo 21, versículo 38. La quinta parte contiene el relato de la pasión y la resurrección de Jesús. Lucas 22, versículo 1 al capítulo 23, versículo 56. La conclusión del Evangelio es una transición al libro de los Hechos que comienza como termina el Evangelio, narrando la ascensión del Señor. Lucas 24, del 50 al 53.